Pues sinceramente yo la interpreto de una manera positiva, es decir, el mero hecho de que el Tribunal Supremo llegue a consecuencias, digamos, llegue a conclusiones distintas en líneas jurisprudenciales diversas, yo creo que es muy enriquecedor. Ayer un compañero me decía que los abogados tenemos una tendencia a trabajar mucho con contratos de adhesión, con contratos tipo, pero me decía, pero tú te has parado a pensar que nunca existe el hecho tipo, existe el contrato tipo, pero nunca existen los hechos tipos. Pues ocurre exactamente igual con la jurisprudencia. Los tribunales, en concreto el Tribunal Supremo, se tienen que enfrentar con situaciones complejas, en las que nunca se repiten los hechos. Por tanto, el hecho de que existan opiniones diversas y que se inicien líneas jurisprudenciales distintas me parece muy positivo. Y siempre estamos en la misma batalla, es decir, al final terminamos viendo que los derechos fundamentales luchan entre ellos. Y es el Tribunal Supremo el que dice cuál es el que está encima del otro, cuál es el que prevalece o deja de prevalecer. Digamos que en este caso, a las sentencias que usted se refiere, que son casi todas de febrero de este año, del 2011, pues lo que se termina diciendo es que el derecho a la intimidad personal, familiar, el derecho al honor, a la propia imagen, está por encima del derecho a la libertad de expresión. En otras ocasiones se han dicho cosas distintas, pero estas últimas sentencias están muy en línea con otra línea jurisprudencial que ya tiene iniciada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en la cual se dice que a pesar de por muy pública que sea una determinada persona, también tiene derecho a una esfera de su intimidad, de su privacidad. Y yo siempre recibo de una manera, digamos, positiva cualquier cambio que se produzca en líneas jurisprudenciales diversas, porque al final, cuando el abogado se enfrenta a un determinado problema, va a tener fuentes jurisprudenciales diversas sobre las cuales basar la pretensión de uno de nuestros clientes, con lo cual lo recibo de una forma muy positiva, como digo. Pues volvemos al mismo punto que comentábamos anteriormente. Las tecnologías no es nada nuevo, quiero decir, la tecnología se incorpora en nuestros procesos productivos, por tanto, dentro de nada no hablaremos de abogados especialistas en tecnología, no hablaremos de ello, hablaremos de abogados especialistas en materia mercantil en la que todo el mundo va a trabajar con tecnología. Con lo cual, fíjese usted, si estamos hablando de derecho tecnológico, estamos hablando ineludiblemente de derecho internacional. Y en el campo del derecho internacional, pues digamos que en el área jurisdiccional puro, de la jurisdicción tradicional de los tribunales, pues siempre ha habido pues las dificultades para entablar pleitos, hay que contar con convenios internacionales firmados en las que se reconozcan sentencias de países distintos. Sin embargo, en el ámbito del arbitraje, el arbitraje internacional ha tenido un especial predicamento desde el inicio de los tiempos y además ha funcionado muy bien porque ha agilizado muchísimo los procedimientos de resolución de conflictos, al mismo tiempo ha facilitado que las partes se entiendan en un ambiente tecnológicamente, por así decirlo, más avanzado, más cercano a la realidad de todos los días, desde un punto de vista muy práctico. Por eso digo que yo aplaudo iniciativas tales como, bueno, por ejemplo, en las que estoy trabajando actualmente. Por ejemplo, la Asociación Europea de Arbitraje es un ámbito en el que, por ejemplo, se está poniendo en marcha arbitrajes en los que intervienen no solamente juristas, sino también ingenieros, como es el caso en concreto en el comité al que yo pertenezco. O, por ejemplo, existen arbitrajes ahora en el ámbito de confianza online. Confianza online lo que permite es que las disputas que se producen entre empresas y consumidores finales en el ámbito del comercio electrónico pues puedan dilucidarse en un ámbito relativamente corto de tiempo. O, por ejemplo, en el ámbito de la propiedad industrial, en el caso concreto de Red.es, pues el arbitraje en nombres de dominio pues es una iniciativa que está siendo muy bien recibida por el sector, porque inmediatamente cuando existe cualquier tipo de ciberocupación ilícita por parte de un tercero, pues se realiza de una manera muy práctica. Yo creo que el arbitraje tiene mucho y muy bueno que decir en el futuro todavía. Yo no sé si el marco legal tiene que ser más o menos estable o más o menos flexible. Ciertamente creo que tenemos el marco legal que tenemos. Es decir, si entendemos que el derecho no es nada más que la expresión democrática en la que una sociedad decide organizarse, lo que nos queda a los operadores del mercado es atenernos a esas normas que la sociedad nos hemos dado.
En el ámbito comunitario tenemos directivas relacionadas con la protección de datos, con el comercio electrónico, con la firma electrónica, que han sido traspuestas en nuestro ordenamiento y que por tanto tienen que ser observadas porque los derechos de los ciudadanos están en juego. A ese respecto, ¿qué le queda a las empresas? A las empresas les queda pues acercarse a ese cumplimiento. Es cierto que el cumplimiento estricto de la legislación resulta complejo, pero no por ello no significa que debamos acercarnos cada vez más a ese cumplimiento. Es decir, yo siempre digo, para los técnicos y para los matemáticos, que el cumplimiento del derecho muchas veces es asintótico. Uno puede acercarse a la perfección tanto como quiere, pero nunca tocándola. Pues eso es prácticamente lo que también las redes sociales deben hacer. Deben acercarse a las instituciones, deben acercarse al conocimiento de la ley, deben acercarse también a las pretensiones de sus usuarios y ver cómo son capaces de poner en marcha unas condiciones de registro, que no dejan de ser otra cosa que unas condiciones generales de contratación o de utilización de esa página web, en la cual se definen las normas de protección de datos, las normas de propiedad intelectual, que por supuesto deben estar enmarcadas en el ámbito de la legislación vigente. Puede resultar más o menos complejo, puede ser, pues al mismo tiempo, tener intereses contrapuestos, pero en definitiva el derecho y el cumplimiento del derecho no es nada más que una pequeña batalla de intereses en el que debemos encontrar un punto medio en el que todos, empresas, administración, judicatura y consumidores nos sintamos a gusto. Por tanto, yo creo que no es... merece un esfuerzo, evidentemente, detrás de toda iniciativa empresarial no solamente riesgo, sino que también hay esfuerzo y, por tanto, bueno, pues para que todos nos sintamos a gusto, el cumplimiento normativo es una condición sine qua non. Bien, dos palabras y dos ideas clave que usted me plantea. Por un lado, autorregulación, por otra, derecho al olvido y el propio funcionamiento de Internet. Entremos por la parte de regulación. La autorregulación está reconocida en nuestro ordenamiento, evidentemente, pero no con el concepto, posiblemente, que se tenga en otros sistemas jurídicos de este mundo, ¿no? Por ejemplo, el sistema jurídico anglosajón habla de la autorregulación, pero no con el mismo concepto que tenemos nosotros. Es decir, el concepto jurídico, por ejemplo, en Estados Unidos, en materia de protección de datos, es yo me autorregulo. ¿Qué significa esto? Que la administración o que el legislador nunca va a legislar si el grupo de empresas se han regulado de tal forma que no menoscaben los derechos que entienden los ciudadanos deben tenerse, ¿no? O deben respetar a los ciudadanos. Sin embargo, en el mundo europeo, en el ámbito de la Unión Europea, esto no ocurre así. La autorregulación también se predica, también se fomenta, pero dentro de un marco normativo ya existente. Es decir, no porque exista regulación o autorregulación no va a existir derecho. No es así. El derecho existe, el derecho emana del legislador y por tanto lo que tienen que hacer las empresas es autorregularse, sí, porque de esa manera primero se respeta el marco jurídico ya existente y al mismo tiempo facilita el funcionamiento de esos mecanismos no solamente entre empresas dentro del sector, sino también frente a terceros. Un ejemplo claro de autorregulación lo encontramos en el funcionamiento de autocontrol en el ámbito de la publicidad. Las empresas se entienden en sus relaciones dentro de ese ámbito porque se han autorregulado y además se entienden frente a los ciudadanos a los cuales se les puede haber visto menoscabado algún tipo de derecho. Con lo cual, digamos que se logra lo que se busca en ese ámbito de la autorregulación, que es dentro del marco normativo, es decir, en autocontrol no se aplica una normativa distinta de la vigente en este país, sino que dentro de ese ámbito de autorregulación las empresas se entienden y se entienden también con los ciudadanos. Y usted hablaba también del derecho al olvido. Cuando alguien vierte en Internet información, documentación, fotografías, lo que sea, luego resulta, simplemente por el propio funcionamiento de los sistemas, no tanto por los responsables de las redes sociales o los responsables de las páginas web, no, sino simplemente por el propio funcionamiento del sistema, es decir, en el que existen nodos de información en los que rápidamente la información se puede replicar o se puede copiar, existe que esa información ya no queda a nuestro alcance, ya no queda completamente a nuestra disposición. El legislador lo que intenta precisamente es retener eso, es decir, intenta que el ciudadano tenga la posibilidad de volver a recuperar esa información, de volver a recuperar esa propiedad intelectual que ha vertido, que ha incorporado a la red, pero eso es
muchas veces establezco este símil, es como derramar un vaso de agua encima de una mesa y luego intentar recoger absolutamente todo el agua. Siempre quedan gotas por alguna parte. Igual ocurre con Internet. El derecho al olvido, pues en nuestro país, por ejemplo, existen ya resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos en esa materia. Es decir, se habla muchísimo en el ámbito, el derecho al olvido, se habla en el ámbito de, por ejemplo, la publicación de determinadas cuestiones relacionadas especialmente con sanciones en los diarios oficiales. Es conocidísimo el caso de un profesor de enseñanza media pues, que tuvo una sanción por parte de un ayuntamiento y los alumnos del colegio detectaron inmediatamente que este caballero, que este profesor, había sido multado pues, por una determinada administración pública. Claro, los chavales, pues los alumnos, pues, reían al respecto del motivo de la sanción de este profesor y el profesor pues, se quejó a la administración al respecto del tratamiento de sus datos de carácter personal. Al final lo que termina diciendo la Agencia Española de Protección de Datos es que hay una obligación por parte de la administración de publicar ese tipo de sanciones y además como una forma de buscar también a las personas que las pueden haber cumplido y no son fácilmente localizables. Y por tanto lo que dice, que al existir esa obligación jurídica de publicación, en paralelo también lo que existe es que pueda el individuo ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación acerca de sus datos. Pero claro, ¿ante quién debe ejercitarlo si existe una obligación de publicación? Pues se dice, y ya se dice en esa resolución, que es ante el buscador. El buscador es el que debe procurar que no se indexe esa información en los buscadores de tal forma que no sea recuperable. Digamos que estamos en esa situación en este instante y que efectivamente el funcionamiento del sistema es como estoy describiendo, pero por otro lado también hay un respeto al interés de los ciudadanos y al respeto al mismo tiempo a la norma jurídica que todos los ciudadanos democráticamente hemos decidido darnos. El Ministerio de Justicia, en concreto a través del ministro Caamaño, hizo hace bastante poco una intervención en el Parlamento en la que manifestaba que a pesar de las dificultades presupuestarias el Ministerio de Justicia había dejado sin tocar la partida referente al Plan Estratégico de Modernización de la Justicia, en concreto que iba del 2009 al 2012. Para mí es una iniciativa tremendamente plausible porque lo que va a hacer es precisamente modernizar la justicia. ¿Mediante qué? Mediante la utilización de tecnologías de la información. Eso va a agilizar tremendamente los procedimientos, al mismo tiempo va a servir para que el ciudadano, al agilizarlo, el ciudadano se va a sentir más satisfecho con la prestación de ese servicio, que es la prestación de la justicia, de los servicios jurídicos por parte del Estado, y al mismo tiempo yo creo que eso va a servir para que los propios tribunales se descarguen de gran parte de la carga que ellos mantienen y creo que puede favorecer a todo el mundo, en primer lugar a los ciudadanos. También tengo que decir que ya existen nuevas oficinas judiciales piloto en ciudades tales como Burgos o como Murcia que están funcionando, que desde luego cabe mucho más que se puede llegar a hacer, pero creo que es tremendamente plausible que el Ministerio haya decidido que este plan estratégico siga adelante a pesar de las dificultades presupuestarias y desde luego cualquier iniciativa que venga a facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia y que los tribunales pues tengan más tiempo y agilicen esos trámites procedimentales pues, a través de la utilización de tecnologías de la información creo que es extremadamente útil.